Y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y todos decimos amén. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Quiero que disfrute la palabra, póngale atención bien a las palabras del maestro, por favor, ¿ok? Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ¿sí sabe cuál es la bolsa?, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Hoy quiero hablar sobre la traición de Judas. Tal vez no sea muy bueno eso, ¿verdad? Pero vamos a aprender algo. Ore conmigo, por un lado su Biblia. Padre, te damos gracias, Dios. Con ganas dígale: Señor, estoy agradecido porque puedo estar un día más en tu casa. Dígale: pudiera estar haciendo cualquier otra cosa, Señor, pero estoy en tu casa. Y estoy, Señor, listo y preparado para recibir tu palabra. Ya te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor. Ponga su mano en su corazón y dígale: mi corazón está listo para que tu palabra sea sembrada, Señor. Y te pido que esa semilla dé fruto al 100% en mi corazón. Amén. Tome su lugar. Ahí si hay alguien en el audio, por favor, míreme. Bien, creo que no es muy popular, ¿verdad?, hablar de Judas, porque pues es como la parte más mala, o como el ícono pues de lo más malo, de lo más grave que pudo suceder en la vida del Señor Jesús. Porque estamos hablando de que toda esta semana pues es una semana del proceso, de la crucifixión y de la resurrección del Señor. Pero especialmente hoy jueves precisamente, ponme la escritura ahí, por favor. Hoy jueves precisamente es cuando el Señor toma la llamada última cena. O sea, la última vez que Él está sentado con los discípulos. Estamos hablando antes de ser tomado prisionero, antes de dar su vida, antes de morir. Amén. Y pues Él se encuentra pues prácticamente ya despidiéndose de esa manera, pues de esa forma. Pero miren lo que comienza diciendo el apóstol Juan. Dice: habiendo dicho Jesús esto, ¿qué dice? Se conmovió en espíritu. ¿Sabe qué? Lo más
lo más terrible. Nosotros hablamos de Jesús y sobre pues que a veces usted considera literal pues que era Dios, pero quiero decirle que es un poco complejo explicar la persona de Jesús. O sea, Él era 100% Dios y 100% hombre. Fíjese bien. Y eso es la complejidad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complejo explicarlo? Porque pues es complicado entender eso. Amén. Nosotros miramos una persona en este planeta y pues decimos es una persona, es un hombre, es un ser humano. Pero nosotros, desde aquí, vamos a decir, leemos lo que la Biblia dice, y por lo que la Biblia dice, nosotros es que creemos, y aún así no al 100. ¿Por qué? Porque ya lo vemos escrito y explicado. Pero hablando del momento real, cuando Jesús viene, hermanos, cualquiera de nosotros, ver a una persona, a un hombre pues, por muy bueno, por muy poderoso, te cuesta trabajo creer que es Dios, hermano. Bueno, no sé usted qué piense, pero es complicado poder agarrar y creer que ellos pudieran creer y decir, sí, este es Dios. O sea, es difícil pues, realmente sí es difícil. Por eso digo que es lo más complejo, pero aparte de complejo en el sentido de nosotros poder entender ese punto, lo más terrible, hermanos, tal vez pudiéramos decir, bueno, pues pues el Señor, pues cómo no iba a poder con todo lo que se le vino, pues era Dios y todo. No. Quiero explicarle un poquito eso nada más, por qué se conmovió en espíritu. Mire, quiero que ponga atención y que saluda a todos saluden a su vecino, dígale, por favor no te duermas, porque desde aquí lo estoy viendo, Cheque. O sea, esta parte donde dice que se conmovió en espíritu es porque él, como hombre, hermanos, como ser humano, pues para que entienda, tenía un corazón, todo lo que nosotros tenemos. Y imagínense si nosotros, bueno, no se imagine de nosotros, imagínense de usted mismo. Cuando alguien le dice algo que no le gusta, usted se duele. Oh, hombre, Dios mío. Y no se le olvida, pasan 20 años y usted sigue recordando aquel evento. Mira a la persona y me acuerdo que hace 20 años. ¿Sí o no? O sea, somos muy sensibles emocionalmente, sentimentalmente. Ahora imagínense él, que es hombre, pero al mismo tiempo tiene, hermano, tiene el Espíritu Santo y tiene ciertos atributos de Dios. Y uno de ellos pues es, vamos a decir que la omnipresencia no la podía llevar a cabo por causa de que él estaba materialmente, pues donde quiera que estaba, geográficamente no podía estar en varios lugares, porque no podía operar en la omnipresencia. Pero algo que sí tenía era la omnisciencia. Y tal vez usted dijera, pastor, yo quisiera tener ese don de saber. No, hermanos. O sea, como Dios sin cuerpo es bueno. Pero imagínense como hombre y ser omnisciente. Estoy hablando de que él sabía exactamente lo que le iba a pasar, pues.
Si nomás le dicen, no, usted tiene síntomas de que la muela se le va a caer y le va a doler. No, ya le está doliendo desde que le dicen. ¿Sí me explico? O sea, saber algo que te va a acontecer, ¿podrá tener paz? Y estamos hablando de algo terrible, hermano. Ahora, pero aquí, hoy vamos a hablar de la traición. Saber que tú estás enfrente de un traidor, hermano. Y fíjese que yo he escuchado diferentes, no digo que contradicción, sino posiciones, vamos a decir, teológicas, donde dicen que obligatoriamente Judas tuvo que ser perdonado, porque Judas es instrumento para darle cumplimiento pues vamos a decir, a la profecía o a la promesa del Señor, en el sentido de que alguien lo iba a entregar. Pero yo discrepo completamente de esa, hermano, de esa posición, de que forzosamente Dios tenía que perdonarlo porque fue instrumento para llevar a cabo su plan. Dios no necesita a nadie para llevar a cabo su plan, hermano. Aquí, ahorita voy a tocar 3 puntos nada más. Aquí el único punto es de que cada uno de nosotros tiene una voluntad propia. Dios, por su omnisciencia, dije, eso significa que Dios conoce todas las cosas, hermano. Todos los pensamientos, los malos pensamientos, antes de que usted los piense, Él ya los conoce. Así que cuando usted los piensa, pues ni se diga. Él ya sabe que usted los va a llevar a cabo. Entonces, no hay razón para pensar que Judas, que el Señor agarró y le dijo, Judas, por favor, traiciona a mi hijo y yo después te perdono. No. Sino lo que pasa que Dios estableció desde antes, Él ya sabía que dentro del equipo iba a haber un traidor. Él ya lo sabía, pero no porque Él lo estableció. Quiero que ponga atención en esto. Voy a durar un poquito explicando esto, porque a veces pensamos que Dios es culpable de todo. No, es que Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me permitiste el otro? ¿Y por qué permites que pase el otro? Y no es verdad, hermano. No es que Dios permita cosas malas en nuestra vida. Nosotros las fabricamos. Aunque usted no quiera entenderlo o no quiera decir amén, usted y yo fabricamos nuestras propias adversidades. Nosotros las fabricamos. Por encima de que Dios a veces nos vaya a probar. Dice bien, Dios no va a probar, no, Dios no prueba a cualquier persona. O sea, Dios no es como el maestro de la escuela aquí, que a Él no le importa si estudiaste o no. Él te va a hacer el examen y si lo reprobaste no me importa. Dios no hace eso. Ponga atención en esto. Cuando Dios te prueba es porque Dios ya te enseñó. Cuando Dios te va a hacer el examen es porque Dios ya te dio instrucciones. Ojo, y Él sabe que usted va a probar. Jamás el Señor te va a pasar por una prueba si sabe que vas a reventar. Jamás. Porque ese es un beneficio que nosotros tenemos, que Él sea omnisciente. Nomás 3, Dios mío. Ese es un beneficio, hermano, que Él lo sepa todo, porque así Él sabe cuándo te puede probar y Él te prueba cuando sabe que vas a sacar 10. No te prueba. Por eso a veces las personas dicen, no, porque Dios me está probando. A veces usted se metió en el asunto y usted piensa que Dios lo está probando, o si no, piensa que se levantó el diablo.
Esa es la otra. Se me levantó el diablo y no sé qué, y que esto, que el otro. Cuando alguien dice que se le levantó el diablo, hermano, ponga atención a esto. Cuando alguien dice que se le levantó el diablo, es porque esa persona no está pasando prueba, ¿eh? No. Porque cuando nosotros sabemos que Dios nos está probando, o sea, jamás vamos a decir, se me levantó el diablo. Dios me está probando. Cuando el Señor le vino a decir a Abraham, quiero que vayas y quiero que ofrezcas a tu hijo en sacrificio a mí. ¿Por qué no dijo el viejito, se me levantó el diablo? Creo que oí la voz del diablo, porque eso, no. ¿Por qué aceptó eso? Porque él dijo, él entendió realmente que Dios lo estaba probando y él dijo, sí es cierto, me he concentrado mucho en amar mucho a mi hijo. Ahora Isaac es mi Dios. Y no está de acuerdo el Señor. Lo entendió. Pero cuando nosotros no entendemos lo que realmente estamos haciendo mal, entonces decimos, se levantó el diablo. Ay, nada, que se levantó el diablo, nada que... Y no, ¿por qué? Porque no está, cuando uno sabe que es una prueba, usted sabe que es Dios. Usted ve, Dios me está probando, Señor, estoy en tus manos, hágase tu voluntad y no la mía. Y tranquilo, que llueve, aunque le llueva sobre mojado. ¿Por qué? Porque sabe que después de eso, dice el Señor que Él te va, dice que junto con la prueba, Él da la salida. O sea, no te deja pues atascado. ¿Sí comprende? Ahora bien, en el caso de Judas, pues repito, estar sentado el Señor, fíjese bien, por eso dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió un espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, imagínese, hermano. Estamos hablando de tu círculo cercano, estamos hablando de las personas en las que tú, se supone que tú confías en ellas. Pero como Dios saber que uno de ellos me va a entregar, me va a traicionar, y que sabes exactamente quién es, y que no lo puedes echar de tu equipo. ¿Desde cuándo sabía Jesús eso? Ponga atención a esto. ¿Desde cuándo lo sabía? Desde siempre. Desde que robaba, desde que subtraía, desde que agarraba. Y hermano, ahorita voy a hablar 3 puntos de eso. Desde ahí el Señor ya sabía. Pero nomás quiero que usted entienda cuál es el tormento de saber que tú, vamos a ver, usted póngase en el lugar del maestro y usted sabe quién es esa persona que te va a traicionar y que ya está haciendo confabulaciones pues para traicionarte. Ya habló con los sacerdotes, ya le fue a decir, denme 30 monedas y de oro. No, si quieres te damos de plata. Bueno, aunque sea de plata. O sea, andaba muy de plano ese muchacho, hermanos. Era muy ambicioso al dinero. Ahorita vamos a tocar unos puntos de eso. Ahora estamos hablando de que el maestro lo sabe. Andaba con él, miraba los milagros. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué no lo sacó? Porque dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué quiere decir? Dios es Dios de oportunidades, hermanos. Dios nos da la oportunidad de que usted pueda arrepentirse, de que pueda cambiar, de que usted tenga, aunque el Señor sepa que no lo va a hacer. Y mi punto es, ¿cómo soportar eso, hermano? ¿Cómo puede soportar a una persona
que sabes que te va a traicionar, que sabes que anda haciendo cosas a tus espaldas y que tú no digas nada, que lo único que puedes hacer es, se conmovió en espíritu, o sea, haga de cuenta que lo que había, porque yo creo que Dios en sí, Dios no se conmueve así, o sea, no se conmueve en el sentido de que, porque si no, hermano, el Señor estuviera enfermo de tanta conmoción, sino esa situación se da porque Él está en un cuerpo. Por eso el Señor reconoció nuestra debilidad. Por eso Jesús reconoce y dice, a la verdad la carne es débil. Hay una debilidad en el sentido emocional, estoy hablando, y ahí es donde Él se conmociona. Pero Dios en su esencia espiritual, imagínense si Él se conmociona, le puede dar una conmoción definitiva de tantos problemas, hermano, de tantas cosas que el Señor sabe. Imagínense. Eso es como en el caso de nosotros como pastores, poder conocer un problema que está pasando, pero que las personas no permiten que nosotros intervengamos. Nomás estamos de espectadores, viendo, porque no tenemos la libertad para hacerlo. Ese es el problema. Y claro, eso nos conmociona. ¿Por qué? Porque si no hay una intervención de Dios en esas personas, entonces va a meter la mano el diablo. Y es una situación, hermanos, absurda, que usted sea un miembro de la iglesia y que usted no permita que nosotros intervengamos en un problema que le está pasando. Cuando la gente del mundo, si usted conoce a alguien del mundo y sabe que tiene un problema, usted quiere tratar de ayudar. Y usted sabe que la única manera de solucionar ese problema es con la ayuda de Dios. Ahora, pero cuando la persona no acepta que nosotros intervengamos, entonces quiere decir que esa persona no necesita a Dios. Lo raro del caso, que alguien de la iglesia no necesite a Dios o no necesite la ayuda de Dios y esté en la iglesia. Es raro, ¿no? Porque yo digo, hermano, nos andamos metiendo en asuntos de personas que no vienen ni a la iglesia. ¿Usted no? ¿Acaso no a veces ha ido a dar un consejo a algún familiar de usted que ni siquiera está en Cristo? ¿Sí o no? Y estar enfrente de una persona que tiene un problema y no poder decirle nada. Porque ya en el plan de la persona ya no está Dios. Está su propia decisión. Está su propia voluntad. Ya no me importa lo que Dios diga. ¿No es complejo eso? Solamente le estoy poniendo una idea de cómo nosotros tenemos que estar esperando hasta que el hilo se reviente, porque no hay forma de poder hacer nada, de poder intervenir. Lo único que yo digo y espero, que no nos culpen a nosotros por no hacer nada, porque nosotros siempre estamos en la disposición y creemos que en Cristo todo se puede solucionar. Levanten la mano los que creen que todo se soluciona en Cristo. Así es. A menos que usted no quiera que Cristo solucione las cosas. Porque usted sabe que, ¿cuál es la forma más sencilla en que el Señor arregla los asuntos? Nadie sabe.
¿Cómo se arreglan los problemas de manera fácil? ¿Cómo? Orando y ayunando. Wow. Yo pensé que perdonando. Eran los problemas, es un problema real. Tengo un problema con él. Vamos a decir, algo tiene que haber. Llegamos al asunto y ¿qué hay que hacer? No, perdóname, la verdad, sí, reconozco, mira, y se arregló ya. Así es como arregla el Señor los problemas, perdonando. Entonces, cuando nosotros no queremos esa solución, entonces va a ser como Judas. ¿Qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Porque él, cuando ya cometió la falla, en lugar de ir a pedirle perdón al Señor, le fue a pedir perdón a los sacerdotes. Le llevó las monedas. He entregado sangre inocente, tengan sus monedas. Digo, quédate con las monedas, que a nosotros no nos importa. Equivocadamente. Necesitamos, hermanos, para poder salir del problema, el perdón de Dios. Necesitamos, esa es la solución, aún la solución más terrible, del problema más terrible, perdón, la solución es el perdón. ¿O a cuántos de ustedes el Señor le soltó la guillotina por sus pecados? Levante la mano. ¿Qué hizo el Señor con sus pecados? No oigo. Levante la mano los que fueron perdonados por el Señor. Bien. Ahora dice la Biblia que si usted no perdona al que le ofende, ¿qué va a pasar? No oigo, si usted no perdona al que le ofende, ¿qué va a pasar? Tampoco Dios te va a perdonar. Ahora imagínese si yo tengo un problema y yo no quiero perdonar a la persona que supuestamente me está haciendo un daño fatal. ¿Qué espero de Dios? No hablan de esto. ¿Qué espero de Dios? No oigo. ¿Por qué? Porque no perdoné. Si yo no perdono, no espero perdón de Dios. El Señor dice, póngame ahí en la cabina, la única manera de poder recibir perdón de Dios es perdonando. ¿Qué tan grave puede ser para que no pueda ser perdonado? Dígame. Rapidito, muchachos. ¿No hay un pecado que no pueda ser perdonado? ¿O sí? No hay nada que Dios, lo único que dijo Jesús fue la blasfemia. Pero hablando de que problemas entre nosotros, ¿qué cosa no se puede solucionar? Todo tiene solución, a menos que nosotros no queramos. Y si no queremos que Dios entre en operación, porque hablar del perdón es hablar, ese es instrumento de Dios. El perdón es la solución de parte de Dios para todos los problemas. No hay nada que no se pueda resolver. Ya déjenlo así, por favor. Entonces, avanza, verso 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. O sea, ellos rápidamente dijeron, ¿quién va a ser esa persona que puede entregar o puede traicionar al maestro? O sea, ellos mismos no daban crédito. ¿Por qué? Los que no daban crédito estamos alrededor del maestro. ¿Quién de ustedes se cree como prospectos para traicionar al maestro? Levante la mano. Hablé portugués. ¿Quién de ustedes se siente capaz, pues, de decir yo puedo traicionar al maestro? Levante la mano. ¿Sí o no? Con ganas, pues, ¿sí o no? No hay prospecto. Ponga atención. O sea, de repente nosotros decimos, pero ¿cómo?
No puede ser, ¿por qué vas a traicionar al maestro? Pero esto es equivalente a como cuando, hablando del cónyuge, hermanos, sea el hombre a la mujer o sea la mujer al hombre, usted observa un matrimonio por fuera y usted los mira. Amén. Los mira que prosperan, que les va bien, que es un matrimonio bien. Y en tu mente dices, no creo que ese matrimonio se rompa. Porque yo he visto otros matrimonios que no tienen nada. Sí, que la señora anda pidiendo fiado en la tienda. Y claro, el marido a la semana paga, pues. No piense mal. O sea, paga. ¿Sí me explico? Pero ahí anda, pues, o a veces hay momentos difíciles financieramente. Siéntense, por favor, no anden parados. Y a veces nosotros agarramos y decimos, no creo que le haga falta algo a esa persona, no anda haciendo eso. No es factible que puedan tener un problema de rompimiento o que uno de los dos vaya a decidir romper su familia. Estamos acá. Pero entonces así estaban los discípulos. ¿Quién podrá ser? ¿De quién estarán hablando? Sigue. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Vamos. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pero pónganme atención que estos dos son parte de los que no son prospectos para traicionar al maestro. O sea, las personas que traicionan al maestro, claro que no van a estar preguntando quién, o en el caso de Judas directamente, no va a preguntar, ¿quién será? ¿De quién están hablando? Claro que no, porque sabe, estamos acá. Pero en el caso, es por eso puse el ejemplo de un matrimonio, porque usted los observa, que hay muchos matrimonios. Y usted no puede agarrar ahorita y observar y mirar quién es prospecto a un rompimiento en su matrimonio. O sea, ubicas a cada uno y dices, no, pues el matrimonio fulano pues le va bien, el hermano trabaja, la hermana también tiene y todo va bien y van adelante. No hay razón. Así estaban ellos. No hay razón para que eso pase. Pero entonces Pedro le dice a Juan, pregúntale al maestro, dile que quién es. Sigue. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es ese que te va a entregar? ¿O quién es ese matrimonio que está por romperse? Porque cuando hay un matrimonio que se rompe, se oye mal la palabra, pero tiene que haber un traidor. Un traidor que va a traicionar el pacto que hizo con su cónyuge. Amén. Y no estoy hablando de un matrimonio del mundo, estoy hablando de un matrimonio cristiano. Entonces, ¿quién será? En los tiempos pasados, digo, por ejemplo, voy a hablar de mi madre. Mi madre tuvo razones para agarrar y salir corriendo. Pero yo tengo 54 años y ella sigue con su esposo. Y no porque todo fue color de rosa. No. Pero estamos en el tiempo, hermanos, que las personas o los matrimonios que están mal quieren estar bien. Y los que están bien quieren estar mal. Yo sé que no es popular esto. Pero los matrimonios que están bien
Y hablando de las mujeres sabias, levanten la mano las mujeres sabias. De repente hay una que no tiene sabiduría. Ve, no. Levanten la mano las mujeres sabias. Me da miedo eso. La mujer sabia sabe, hermano, que tiene que edificar su casa. Y sabe cómo lo hace. Pero entonces estamos hablando de que ellos dicen, pues ¿quién creen que de aquí de la iglesia vaya a romper su familia, su matrimonio? Nadie. Pero pregúntale quién es. Sigue. Respondió Jesús. Y el Señor tampoco quiere señalar así directamente fulano. Pero dice, a quien yo diere el pan mojado, ¿a quién es? Y ¿sabe por qué no dijo el nombre? Quiero que ponga atención, hermano. Porque esto tiene un sentido poderoso. ¿Sabe por qué no dijo fulano? Porque esperaba el Señor, o se le dio la oportunidad a a Judas, de que dijera, no, pues entonces yo no me como el pan. Sí. Yo no quiero ser el traidor. Al que le dé el pan. ¿Qué debió haber hecho Judas? My God, se quedó sin habla. ¿Qué debió haber hecho Judas? No tomar el pan. No sé, maestro, déselo al perro mejor. ¿Sí o no? Pero Judas lo agarró, ni tardo ni perezoso. Ahora, y quiero que ponga atención que Judas ya andaba haciendo su rollo, pero Judas es el tipo de personas, hermanos, o el tipo de cónyuge, pues no sé, el hombre o la mujer, que le anda buscando tres patas al gato, sabiendo, pero no, este tiene 4, yo quiero uno de 3. No hay. Escuche, agarra. Ahí todavía él andaba en su menjurje, pero no se le había metido todavía el diablo. Fíjense bien, sigue. Y después del bocado, no sé si me estoy explicando, hermano, él se agenció. El Señor le dio la oportunidad. Jesús en su omnisciencia está viendo al diablo a un lado. Que el diablo todavía no se le mete a Judas porque todavía no se destapa, no se descara. Está planeando la traición. Ponga atención. Es lo mismo que pasa en el matrimonio. Alguien está planeando la traición. Pero todavía no se destapa bien hasta que se le meta el diablo. Dice, y después del bocado, o sea que no solamente tomó el pan, que se lo hartó. Esto es como después de que usted escuche este mensaje y usted decida traicionar su matrimonio. Haga de cuenta, sería un Judas bien hecho, porque ya lo está escuchando. Y lo que debería de reflexionar después de hoy es de decir, Dios me libre. O decirle, apártate de mí, Satanás, porque estabas provocándome a que yo traicione el pacto matrimonial que hice. ¿Entiende? Pero resulta, y después del bocado, o sea, se lo embuchó, haga de cuenta como Eva. Eva estaba platicando con la serpiente, pero Eva todavía tenía chance de no caer. El problema fue cuando tomó el fruto y se lo comió. Ahí sí se le metió el diablo también a Eva.
Son los puntos, hermanos. Quiero que entienda, y estoy sobre la mujer más del el cónyuge mujer porque es de damas, ¿verdad? Es de damas, dije. Entonces, necesitamos entender que ustedes como mujeres, como damas, tienen que aprender a no platicar con la serpiente. Míreme para acá. La serpiente siempre te va a aconsejar mal. Pastor, pero yo no platico con ninguna serpiente. Es que hoy la serpiente ya no tiene figura de serpiente. Hoy la serpiente siempre fue el instrumento, pero en sí el espíritu era el del diablo, pues, para que me entienda. Entonces platicar con la serpiente no es meramente la serpiente. Hoy puedes platicar con una mujer, con un hombre, y estás platicando con el diablo. Y obviamente que ese hombre o esa mujer con la que tú te acercas, hermano, no te va a hablar de otra cosa más que de sus experiencias personales. Oh, Dios mío. Usted platica con una persona. Bueno, hay un vecino ahorita que anda ahí, que le decimos el ama. Él, por ejemplo, se pone a platicar con otro. Bueno, él habla. Y obviamente, pues él habla de su rollo, hermano. ¿Sí me explico? O sea, pues nomás lo estamos oyendo, pero de repente le decimos algo, interactuamos, pero ¿por qué? Porque él habla de lo que trae. Entonces, cada persona con que usted habla, hombres, mujeres, cada persona con la que usted habla, esa persona trae un espíritu, o el espíritu de Dios, o el espíritu del diablo. Dígame con ganas. O trae el espíritu de Dios o trae el espíritu del diablo. Si trae el espíritu de Dios, te va a hablar cosas de Dios. Pero si trae el espíritu del diablo, te va a hablar cosas, hermanos. Estoy hablando a las mujeres. Te va a dar hasta instrucciones de cómo hacerle para engañar a tu marido, cómo hacerle para agarrar y etcétera, etcétera. Mira, yo le hago allá y yo le hago acá y tú también hazle así. Eso es lo que va a pasar. Porque no te va a hablar de Cristo. No, ni te va a decir, ay, mana, cuéntame de Cristo. No, al contrario. Porque estás hablando pues con el mismo diablo. Por eso ustedes tienen que tener muy en cuenta, el maestro tenía que relacionarse con todos. Él no podía agarrar y evadir este momento, pero nosotros sí podemos. Usted como mujer sí puede. Como varón usted puede. Como joven, como jovencita, puedes evadir esa relación o esa plática con el diablo. Y puedes agarrar y ver con quién tú te estás moviendo, con qué persona o con qué tipo de persona tú estás desenvolviéndote. Definitivo. Recuerdo unas palabras que me decía un hermano evangelista. Se llamaba Miguel Chávez. Me decía, varoncito, ¿quieres ser pastor? Ponga atención a lo que le estoy diciendo, por favor. Varoncito, ¿quieres ser pastor? Habla como pastor. Mire para acá. Júntate con pastores. Vístete como pastor, actúa como pastor. ¿Quieres ser evangelista? Vístete como evangelista, habla como evangelista. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es lo mismo, hermanos. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Como mujer, como varón, ¿quieres ser el traidor? Con gana. ¿Quieres ser el traidor? Entonces usted no se junte con gente traidora. No se junte con gente traidora. No se junte con una mujer traidora o con un hombre traidor, porque entonces te va a enseñar a rebuznar. Perdón, digo. ¿Sí me explico? No te va a enseñar cosa buena. Te va a enseñar lo que sabe y te va a dar todas las técnicas, para que lo hagas bien, con maestría.
Entonces yo por eso discrepo de que hermano, de que el traidor haya tenido perdón de Dios aunque se haya ahorcado. No, porque todas las cosas se hacen con hecho pensado, hermano. Usted no está mal de la cabeza o tiene problema de esquizofrenia. Mire para acá, estamos bien. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Tenemos el Espíritu. Bueno, no sé si usted lo tenga. Levante la mano los que tienen el Espíritu Santo. No sea que algunos, ¿verdad?, tengan otro espíritu. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos que entender con quién nos estamos moviendo y tenemos que relacionarnos con gente que tenga el Espíritu Santo, porque cada palabra que sale de una persona que tiene el Espíritu Santo es una palabra de gracia, hermano. Es una palabra de bendición. Pero con la gente que trae al diablo por dentro, lo va a enseñar a reptar como la serpiente. Ya no va a caminar, va a reptar. Y tal vez usted diga, ay, pastor, ¿y cuál es la diferencia? En español, ya no va a caminar, sino que lo va a traer el diablo arrastrado, para que me entienda, pues. Porque digo, a veces las cosas están bien y la gente anda buscando andar arrastrado. Ay, yo quiero que me arrastre el diablo. No sabe ni lo que dice. Entonces no, Dios nos dio dos pies para caminar y vamos nosotros a aplastar la cabezota a la serpiente, no vamos a andar reptando como. Entonces después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y una vez te voy a demostrar lo que hay. No traigo reloj, pero ya se está yendo el tiempo. Ahí le va. 3 cosas le voy a hablar. Espero que las agarre, porque si no las agarra, hermano, se va a lamentar y usted va a decir, lo escuché, me lo dijo el Señor. Y todo es para que nosotros corrijamos las cosas que andan mal. Por eso le dije desde el principio que tal vez hablar de Judas no tenga mucho, no sea nada bueno, pero a nosotros nos tiene que servir de algo, porque imagínense, hermano, una de las características más terribles que tenía este hombre era que era hipócrita. El traidor, hermanos, definitivamente tiene como característica principal la hipocresía, la falsedad. Así. ¿Y quién cae en las manos del traidor, del hipócrita? Pues la gente buena. Porque la gente buena agarra y hace las cosas bien y todo, se entrega, abre su corazón, lo hace bien. Pero el traidor, que es hipócrita, te la está guardando nomás. La está reservando. Y en el momento menos esperado, tira la estocada. Y es grave el asunto, porque es la persona, no es una persona que está hasta por allá, es la persona más cercana. Es la persona con la que tú cuentas. Por eso les ponía yo el ejemplo del matrimonio. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, hermanos, a veces es triste pensar que las personas no quieren soportar nada. No quieren aguantar nada. No, es que tú me prometiste una casa grande y tengo una casa chica. Di que tienes donde vivir. Pero, no, hombre, pero cada cosa, hermano, cada loquera que entra, pues. Pero digo que ese no es el Espíritu Santo verdaderamente. Es un espíritu del maligno que empieza a perturbar. No sabe que Dios tiene cosas grandes que hacer con cada uno de nosotros. Si usted es ministerio Fuente de Vida para las Naciones, usted espere cosas grandes, hermano. Y lo único que lo va a echar a perder no es ni el diablo, somos nosotros mismos cuando pierde piso. Bien, ya no le leo en el encabezado. Rápidamente, número 1, fíjese bien, 3 cosas le voy a hablar nomás. Son cosas que debemos de aprender no para practicarlas, sino como lección.
Número uno, hay que aprender que hay mucha gente que está cerca del Señor, pero a la vez está lejos. En español, hay mucha gente que está dentro de un templo cristiano, pero realmente está en el mundo. Eso soy yo más golpeador. ¿Por qué? Porque esa es la característica de Judas, hermanos. Judas, yo digo que Judas no amó al Señor. Verdaderamente no amaba a Jesús. ¿Sabe qué era lo que él amaba? Amaba el dinero. Juan 12:6, rapidito. Lo voy a leer aquí porque si no, estos muchachos. Pero dijo esto, el 5 voy a leer. ¿Y por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Miren la intervención de este fulano. Estamos hablando de cuando María estaba, rompió el perfume y se lo echó en los pies al maestro. Y pregunta Judas, dice, ¿y por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero si ese perfume hubiese sido vendido, ese dinero, esos 300 denarios iban a entrar ¿en dónde? En la bolsa que él traía. Y no iba a llegar a los pobres. Pero ponga atención. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, dice el apóstol Juan, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Pero hermanos, fíjense que este hombre casi le hacía como el diablo en el cielo. O sea, cuando Satanás se revela, él no quiere ser el único. Empieza a emponzoñar a otros ángeles, hermanos. Oye, ¿cómo ves? Y apóyame yo a esto, el otro. Y como cuando se divide una iglesia y se anda levantando, ¿cómo ves? Voy a adelantar una misión, acompáñeme. Y se lo llevó. Así hizo el diablo en el cielo. Y también, los mismos discípulos, porque ¿cómo le diré? Su posición de él era sana. Querían los pobres. Hay que darle dinero a los pobres. Pero mire lo que dice el Señor. Verso que sigue, por favor. Entonces Jesús dijo, lea conmigo. ¿Qué dice? Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Sigue. Porque a los pobres siempre los vas a tener aquí con ustedes, mas a mí no siempre me van a tener. Sigue. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero todo lo que él estaba tramando, hermano, este hombre siempre trataba de agarrar y de decir cosas que parecían buenas, pero realmente eran para su propio beneficio. Y lo más triste es que esté usted en la iglesia y en lugar de amar al Señor, él en lugar de amar al Señor, amaba lo que había dentro de la bolsa. Amaba el dinero, hermano. Es una equivocación garrafal. Es primer cosa que no debe de hacer uno para no caer en las características del traidor. Amén. Entonces, no estaba realmente interesado en lo que el maestro enseñaba. Porque él escuchó todas las enseñanzas, hermanos. Si nosotros las leemos después de 2000 y pico de años, él las escuchó en vivo, directo de la boca del maestro. ¿Por qué no cambió? 3 años y medio escuchando al maestro, viendo al maestro, conviviendo con el maestro. La verdad es que Judas lo que creía era en esencia, hermanos,
no muy diferente a lo que hoy se dice. Ya ve que hoy se habla del evangelio de la prosperidad. De gente que pues nomás se mueve por el dinero, directo, literal. Dinero, 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 dinero. No puede dar un paso sin guarache. Cualquier cosa que haga es dinero. Entonces, definitivamente, quería Cristo o seguía con el Señor para que, como un medio para alcanzar lo que Él quería. Nosotros no podemos seguir al Señor solamente como medio para que podamos obtener dinero, riquezas. No, hermanos. No podemos hacer eso. Solamente a Judas se le ocurrió eso. Quería a Cristo como un medio para su fin personal y orgulloso. Por eso era su seguidor. Judas se desilusionaba a medida que conocía más a Jesús, e incluso enojado, creyendo que Jesús lo había engañado y que había desperdiciado tiempo siguiéndolo. Por eso, cuando llegó al punto en que se obstinó y que por fin reconoció que Jesús no le serviría para sus propios propósitos, lo traicionó. O sea, mire, ¿no le ha tocado que hay personas que de repente están contigo y ahí andan contigo? No, sí, yo te apoyo y esto y lo otro, y qué, vamos para allá, y hay que hacer esto. Pero cuando miran tu honestidad, cuando miran el temor de Dios que hay en ti, esas personas se apartan. Oye, no, yo pensé que íbamos a pecar. Y por eso yo pensé que nomás era... O sea, porque hay gente que piensa que tú nomás te crees santurrona, pero que realmente te gusta pecar. Que nomás aparentas que eres santurrón, pero que eres un pecador. Entonces esa persona te empieza a seguir los pasos, y cuando ya de plano choca contigo porque dice, oye, es que no, estás mal. No, es que yo pensé que pues tú también, o sea, que esto pues lo hacías nomás para que el pastor te viera, y pues ya después cuando nadie te ve pues hay que pecar. Haz de cuenta que así era Judas. Judas pensaba que Jesús era uno más de los que se habían levantado. Pero cuando empezó a ver su realidad de Jesús, dijo, no, este es de plano, con este no la voy a hacer. Mejor lo voy a vender por unos... ¿Sí me estoy explicando? Le voy a sacar provecho. Ese es el punto, hermano. Pero repito, porque equivocadamente estás buscando al maestro para un fin equivocado. No te va a servir para hacer lo malo. El Señor solamente nos va a llevar siempre para hacer lo bueno. No hay otra forma, no hay otra manera, solamente esa es la única. Y eso fue lo que con el paso del tiempo fue desilusionando a este hombre, y ya no quiso, dijo, no, mejor voy a sacarle provecho. Si no me dan monedas de oro, aunque sea de plata. Pero al final del tiempo, muy al final, cuando ya pues, o sea, vio la realidad que Jesús no se inmutó cuando lo entregó, hermanos. Nomás le dijo, Judas, con un beso me traicionas, entregas a tu maestro y ya. O sea, finalmente aterrizó Judas demasiado tarde, entendió que el Señor no vino a otra cosa sino a hacernos un bien. No vino más que para hacer lo que el Señor tenía planeado para nosotros. Entonces, sin duda Judas fue uno de los hombres más privilegiados en la historia. Caminó 3 años en la cercanía de Jesús, fue testigo de milagros asombrosos e incluso predicó junto con los otros discípulos, pero nunca valoró ni amó al Señor. Eso es lo que no tenemos que aprender de Judas, hermanos. No hay que traicionar al maestro. Cada vez que nosotros pecamos contra él, lo estamos traicionando. Salude a su hermano, dígale, no seas un traidor.
Jesús muchas veces habló, predicó cosas que se aplicaban a Judas. Incluso advirtió sobre lo que vendría para quienes lo traicionasen. Pero Judas no hizo caso a las palabras del maestro. De hecho, sabemos que Judas nunca fue salvo porque Jesús sabía que lo iba a traicionar. Y porque la Biblia dice que él era el hijo de perdición. Eso significa nació para para perderse. No porque Dios lo estableció, que quede claro, hermano. La gente que se ha ido al infierno hasta hoy en día no es porque Dios lo creó para eso. Dios a todos nos crea con el propósito de ir al cielo. Pero en el camino la persona pues va adoptando su propia voluntad. Y por eso yo les decía, la gente dice, ay, es que Dios no es malo, ¿cómo nos va a mandar al infierno si Dios nos ama? Es que Dios no nos manda. Levante la mano si alguien ha escuchado a Dios que lo manda al infierno. Que le ha dicho, te vas a ir al infierno. Hermano, la gente se va al infierno porque quiere. Es como Judas. Traicionó al maestro, ¿por qué? Pues porque quiso. Quería las monedas de plata. No fue nada. Voy a avanzar. Número 2. Necesitamos entender que solamente Jesús puede llenar el vacío de nuestras vidas, de nuestro corazón. Definitivamente, dice el profeta Jeremías capítulo 2, verso 13. Vamos. La esencia misma del mal es rechazar al Dios digno de toda nuestra adoración y tratar orgullosamente de llenar nuestras vidas con cosas que jamás podrán llenarlas, como por ejemplo bienes terrenales. ¿Cómo dice Jeremías? Mire lo que dice. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto y cíñalo sobre tus lomos y no lo metas en agua. ¿Es esa la que te dije? Dije Jeremías 2:13. ¿Sí es esa? Dios mío, Padre. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿Qué dice? Fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Haga de cuenta que este Judas era una cisterna rota. Por más que el Señor le daba a beber, toda el agua se tiraba. Ese es el problema, hermanos, cuando nosotros no entendemos que lo único, por eso dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, que el Señor está diciendo, yo soy el único que puede llenar tu vida. Es Dios el único que nos puede traer felicidad, nos puede traer todo lo que necesitamos, solamente Él. ¿De qué manera? De la manera que Él sabe hacerlo. Pero Él tiene la solución para todo. El punto es de que el pueblo lo dejó y dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó con el pueblo, que se estaba muriendo de sed. Y esto es lo contradictorio. Por eso hablaba yo del matrimonio. ¿Cómo puede ser que primero estás bien? Mujer, tiene su matrimonio, tiene todo tiene. Haga de cuenta pues, fuente de agua viva. Tienes que comer, tienes que beber, tienes que vestir, tienes tu casa. ¿Cuál es el problema? Ah, pastor, es que usted no sabe. No me diga, pues soy uno de los más viejos aquí, tengo 54 ya, voy a cumplir 55. No me diga que no sé.
¿Mm? Sí sé. Y lo que sé es que a veces no se valora. Por eso puse el ejemplo de afuera. La gente de afuera dice, oye, ese muchacho, yo voy a hablar de mí. Yo siempre me juntaba con pura gente adulta. Yo tenía 18 años y me juntaba con gente de 50, de 40, de así. Pero fíjense lo que me decían. Después, cuando yo tenía 20, yo me preguntaba, un señor me preguntó a mi vecino, don Pancho le decíamos, me dijo, oye, ¿cómo le haces tú? Te acabas de casar y pues ya tienes tu casita, ¿verdad? De puro palo, pero la hice, hermano. Como en la libreta, como lo hacía de cuenta como la hacían en la libreta. Así me acordé que se hacían las casas y así la hice. Ahí el esposo de mi hermana Lourdes me fue a ayudar a ponerle el techo. ¿Cómo se llama este muchacho? Raúl. Así que, bueno, me dice, ¿cómo le haces? Y yo, ¿de qué? Ah, pues. Y luego tenía un lanchononó, un carro como el carro de Batman, como el Batimóvil. Pues yo tenía carro. Ah, y le hice un estacionamiento con trancas, así, le quitaba los palos y metía el carro. Y le ponía los palos, era el portón. Y me dice, oye, ¿cómo le haces? Lo que quiero decir es, la gente de afuera mira. ¿Sí me explico? Y dice, oye, no, pues el muchacho es trabajador. Y esto, y empieza a ver la gente. Y ciertamente, mi punto es que los de adentro no saben que la gente de afuera los está viendo y que la gente de afuera los mira bien. ¿Y cómo es posible si la gente de afuera mira que está bien? ¿Sabe por qué mira la gente que dice que está bien? Porque esa persona está pasando por situaciones que mira que en la otra persona no la está pasando. No sé si dije portugués o bien hablé español. O sea, tal vez mi condición es más precaria y la del matrimonio fulano es mejorcita. Y digo, no, sí, le está yendo bien, ¿no? Trabajador el muchacho, la muchacha también le echa gana, hace un buen equipo y esto y lo otro. Sí me explico. Pero entonces resulta que los que están siendo observados están pensando en reventar. Pues ese es lo absurdo. Y por eso dice aquí el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna. O sea, es como cuando dicen, sales de Guatemala para irte a Guatepeor. Ya estabas en Guatemala. ¿Para qué quería irte a Guatepeor? Al contrario, le hubiera dado, sí, para México. Entonces el Señor dice, no, por así, yo soy el que le llena y ustedes quieren tener donde, no, pues se convierten en cisternas rotas, no puedes retener, no hay nada que nos pueda llenar, hermano, solamente el Señor. Por eso la idea de estar hablando de la traición de Judas es porque lo hizo. Independientemente de que diga que no, es que era para cumplir, era para darle cumplimiento. Sí, yo entiendo que fue para darle cumplimiento a la profecía y todo, y alguien tenía que entregar al maestro. Sí, pero no precisamente tenía que ser Judas, pues, hermano. Pudo haber sido otro, cualquier otro, pero él se prestó. ¿Sí me estoy explicando? Y así nosotros también no debemos prestarnos. Dígame con ganas. No debemos prestarnos, hermano, para traicionar al Señor. Viene a mi mente nomás el día que yo me convertí a Cristo. Cuando yo, hermano, recibí a Cristo, las cosas en mi matrimonio estaban terribles. Terribles, así como cuando se dice, vamos a estar juntos. Así fue el plan.
Es testimonio. Vamos a estar juntos, nada más por los niños. Así. Y no nos reventamos, hermanos. Escúcheme, estábamos en el mundo y llegamos a Cristo. Ahora, ya estando en Cristo, ¿alguien se va a reventar? Hombre, Dios mío, es absurdo. Hoy tenemos, hermano, la forma, la manera más contundente para solucionar un problema. Hablar. Sí, reconozco, te fallé o me fallaste, o sí, perdóname, me arrepiento, pum, y le cerramos la trompa al diablo y se acabó. ¿Cuál es el problema? El egocentrismo, el orgullo. Sí, no es otra, hermano. O como dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, tiene una raíz de amargura. Ahí sí. Cuando la gente está amargada, hermanos, lo que hace esa raíz de amargura empieza a contaminar a todos. Entonces se complica la situación, pero vuelvo a repetir, el único que puede llenar nuestra vida es el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a correr del lado del Señor? Pues Judas lo entendió muy tarde, hermano, muy tarde. Así que nosotros no seamos como Judas. Número 3, nada puede detener los planes de Dios. Díganle a su hermano, por favor, díganle, nada puede detener los planes de Dios. Estaba decretado que Jesús vendría y sería traicionado y daría su vida por nosotros. La traición de Judas fue anunciada mucho antes de que ocurriera. Sin embargo, Dios no obligó a Judas a que traicionara a Jesús. Judas se entregó al diablo, a Satanás, hermano, y llevó a cabo su traición y su maldad por voluntad propia. Pero Dios, hermano, fíjese bien, transformó su traición más bien para bien de todos nosotros. Es absurdo que un traidor o que una persona que hizo lo que hizo y pudiera ser restituido o perdonado, eso no, hermano. Pero el punto es que el Señor dijo, ok, vas a hacer eso, lo vas a hacer en bien de todos los demás. O sea, el Señor tiene siempre todo planeado. Mire para acá, Él tiene todo bajo control, bajo su dominio. Por eso dice Romanos 8:28, y sabemos. ¿Qué sabemos? Con ganas. 1, 2, 3. Sabemos que todas las cosas, hermanos, todas las cosas que levanta el diablo, todas las circunstancias, nos ayudarán a bien. No hay nada que nos pueda perturbar porque el plan de Dios se tiene que cumplir. No hay nadie que lo pueda estorbar. Así que es misterioso cómo Dios es soberano sobre todas las cosas, al mismo tiempo que el hombre es 100% responsable de sus propias decisiones, de sus propios actos. O sea, no hay nada influenciado ni nada. Las cosas cambian cuando usted le pide a Dios, cuando usted reconoce, y todas las cosas suceden como usted quiere que sucedan. Si quiere que sucedan mal, van a suceder mal. Si usted quiere que se arreglen, las cosas se arreglan. Ya no leo aquí, porque si no, mire, nosotros, termino diciendo esto, nosotros tenemos autoridad y poder para hacer que un pequeño problema, escuche, se haga magia. Usted lo hace grande. Usted tiene el poder para eso. Pero un problema tan grande, usted tiene el poder para agarrar y hacerlo como acordeón. Escuche, y encestar en la basura.
Saluda a alguien y dígale, ese poder está en tus manos. Entonces, por eso que usted mira que unos pequeños problemitas desbaratan grandes familias. ¿Por qué? Porque la familia quiso, porque el matrimonio quiso. O porque uno de los dos se cerró y dijo, no me importa. Pero hay matrimonios habilidosos en el espíritu que son problemas, mire para acá, son problemas graves, hermanos. Graves, que a cualquiera lo hubieran aplastado, pero que ese matrimonio tuvo la habilidad de hacerlo como acordeón. Como una bola de papel así. Te vas, diablo. Y se acabó. Nosotros lo tenemos, hermanos. Así que tenemos la facultad de no ser traidores. Si Judas quiso ser traidor, está pagando su traición. Así que nosotros necesitamos ser leales al Señor, tener lealtad, hermano, porque Él ha sido leal. El Señor no merece nuestra traición. El Señor no merece que nosotros agarremos y traicionemos lo que Él ha hecho por nosotros. Así que salude a su hermano y dígale, no seas un traidor. Póngase de pie, vamos a orar. Ahí quédense, ahí vamos a orar donde están. Fue una enseñanza hoy. Quiero que les quede bien claro, muchachos, por favor. El diablo, mírenme para acá, ya nos vamos. El diablo no tiene poder para destruir una familia, para destruir un matrimonio, para destruir nuestra vida. Lo único que le faculta a ese diablo, hediondo azufre, para hacernos daño, somos nosotros mismos. Si usted le faculta, si usted le da la razón, si usted quiere, va a suceder. Pero si usted se aferra a que el propósito de Dios se tiene que cumplir en su vida, yo le garantizo que Dios lo va a cumplir. Pero es nosotros. Usted tiene que ser responsable, tiene que ser entendido y tiene que ser entendida las damas. No somos gente del mundo para dejarle a merced del diablo nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio. Hay razones, hermanos, a veces, pero como vuelvo a repetir, agarra esos problemas, mira. Te largas en el nombre de Jesús. Y aquí no ha pasado nada. No va usted a solucionar un problema para después andar todo amargado o amargada. Pero me acuerdo, sí, yo sé, te perdoné, pero me acuerdo, porque soy carne. Déjese de payasadas. Usted es una mujer de Dios. Hoy hablamos de la carne, que ustedes dieron su texto, que los que siembran para la carne segarán corrupción, segarán muerte. Vamos a sembrar en el Espíritu. Vamos a hacer lo que el Espíritu dice. ¿Y qué vamos a cosechar? Con ganas, ¿qué vamos a cosechar? Vida eterna y bendición en la tierra. Así que cierre sus ojos, levante su mano, ore al Señor y dígale: Padre, hoy reconozco